para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. The Thing, o La Cosa, 1982. Es una película de ciencia ficción y terror dirigida por George Carpenter. La trama se desarrolla en la estación de investigación en la Antártida, donde un equipo de científicos se enfrenta a una forma de vida alienígena capaz de imitar a cualquier ser vivo. La paranoia y la desconfianza se apoderan del grupo mientras intentan descubrir quién ha sido infectado por la criatura alienígena. La película explora la lucha por la supervivencia y la tensión psicológica a medida que el grupo se enfrenta a la amenaza desconocida. Algunos datos curiosos. The Thing es conocida por sus efectos especiales prácticos pioneros, diseñados por el maestro de los efectos especiales Rod Bottin. La película presenta transformaciones grotescas impactantes que sorprendieron a la audiencia en su época. La película de 1982 es en realidad la segunda adaptación de la novela corta Who's Goes There de John B. Campbell. La primera adaptación fue The Thing for Another World de 1951. George Carpenter quería ser más fiel al tono oscuro y paranoico de la obra original. La banda sonora de The Thing fue compuesta por Ennio Morricone. Aunque es conocido por su trabajo en spaghetti western, Morricone creó una partitura inquietante y atmosférica que complementa perfectamente la tensión y el horror de la película. The Thing fue filmada en varias ubicaciones, pero gran parte de la producción tuvo lugar en los estudios y área cercana a la Columbia Británica, Canadá. La elección de las locaciones en Canadá, por sus pasajes naturales y climas fríos, contribuyó a la autenticidad de la ambientación antártica de la película. Algunas de las locaciones específicas incluyen Stewart, Columbia Británica, así como áreas de alrededor de las montañas rocosas canadienses. Estos entornos proporcionaron el telón de fondo perfecto para la historia de ciencia ficción y horror dirigida por George Carpenter. Aunque inicialmente recibió críticas místicas y fue un fracaso comercial, The Thing ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años. La película ha sido reevaluada positivamente por su narrativa y sus logros técnicos, considerándose ahora como una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de la década de 1980. Le hizo un flaco favor en la época haberse estrenado con semanas de diferencia solamente de la película E.T., el extraterrestre. ¿Por qué deberías verla? Porque es conocida por sus efectos especiales innovadores y su atmósfera tensa. La película se ha convertido en un clásico del cine de terror y ciencia ficción, apreciada por su narrativa intrigante y su capacidad para generar una sensación constante de paranoia y horror. Y si te falta alguna excusa más, en ella trabaja Kurt Russell. ¿Qué más se le puede pedir? Drag Me to Hell, o Arrástrame al Infierno, es una película de terror dirigida por el magnífico Sam Raimi y estrenada en el año 2009. La trama sigue a Christine Brown, una joven y ambiciosa oficial de préstamos de un banco que se encuentra en una situación desesperada por ascender en su carrera. Cuando se decide negar una extensión de préstamo a una anciana gitana, la mujer la maldice condenándola a una vida llena de terror y sufrimiento. A partir de ese momento, Christine experimenta una serie de eventos paranormales y sobrenaturales que la persiguen y acosan. Busca desesperadamente una solución para romper la maldición antes de que sea demasiado tarde y sea arrastrada al infierno. Algunos datos curiosos. Sam Raimi y su hermano Ivan Raimi, quienes escribieron el guión, incluyeron varios símbolos ocultos en la trama. Por ejemplo, el botón con el ojo en la casa de la anciana gitana y los billetes de $1 con la imagen de George Washington, que se vinculan con la maldición y la pérdida de un ojo, respectivamente hablando. Drag Me to Hell fue lanzada en 2009 coincidiendo con el 30 aniversario de la icónica película de terror The Evil Dead, también dirigida por Sam Raimi. Esta coincidencia fue significativa para los fanáticos del director y agregó una capa adicional de anticipación al estreno de la película. Sam Raimi ha expresado su admiración por el cine de terror japonés, y esta influencia se refleja en Drag Me to Hell. La atmósfera espeluznante y la utilización de elementos sobrenaturales están inspiradas en el estilo de cine de terror japonés, que se caracteriza por su enfoque paranormal y espiritual. La película contiene varias referencias a clásicos del cine de terror, como El Exorcista o The Omen. Estas referencias son homenajes al género y añaden profundidad a la historia, al tiempo que establecen conexiones con obras anteriores que han influido al cine de terror contemporáneo. La película utiliza variedad de efectos sonoros inusuales para crear atmósfera y suspenso. Por ejemplo, se incorporan sonidos de animales como cabras y gatos para intensificar las escenas de terror, lo que agrega una dimensión adicional a la experiencia auditiva de la película. Aunque Drag Me to Hell es una película de terror, también contiene elementos cómicos que son característicos del estilo de dirección de Sam Raimi. Estos momentos de humor ayudan a aliviar la tensión y equilibrar el tono de la película, creando una experiencia cinematográfica más dinámica y entretenida. ¿Por qué deberías verla? Porque es una película de terror que combina elementos sobrenaturales con una trama emocionante y personajes convincentes, ofreciendo una experiencia aterradora y entretenida para los amantes del género. Y porque la dirige Sam Raimi con su estilo particular de acción mezclada con terror, mezclada con comedia y mezclada con gore, lo cual es una combinación explosiva.
Esta puerta se abre con la llave de la imaginación. Al otro lado hay una nueva dimensión, de sonido, de imágenes, de la mente. Están acercándose a un territorio de sombras y sustancias, de ideas y de cosas. Acaban de entrar en los límites de la realidad o de Twilight Zone, serie de 1959 en la cual se basa esta película. El prólogo es prácticamente un susto para entrar en el ambiente. Cuenta una breve historia de dos amigos que viajan en coche por una carretera desolada. Oye, ¿quieres ver algo realmente terrorífico? ¡Eh! Bueno, esto es algo terrorífico de verdad, ¿eh? Muy bien. Asústame. Pesadilla a 20.000 pies, dirigido por George Miller con la magnífica interpretación de John Lithgow, va de un hombre con miedo a volar que se verá transportado a la más horrible de sus pesadillas cuando cree que en el ala de avión hay un monstruo que intenta destruirlo. Nadie más en el pasaje le cree y le toman por loco. El hombre se debatirá entre la duda de si es real o si es su propia imaginación. Este sketch tuvo un pequeño homenaje en Los Simpsons en un episodio de La Casa de los Horrores en el autobús con Bart. En A Good Life, una mujer atropella sin querer a un niño, lo lleva hasta su casa donde conoce a su peculiar familia. Todos los adultos parecen temerle. Pronto comenzará a sospechar de que el niño esconde un secreto. Lo que ella no sabe es que el niño tiene el poder de hacer realidad todo lo que desea. Este episodio fue dirigido por Joe Dante. En A Quality of Mercy, un racista, Big Murrow, que acaba de perder su empleo a causa de un hombre de color, decide cargar sus iras hacia la gente de color y los judíos. A la salida del bar donde habla con sus amigos, se verá envuelto en una curiosa parábola temporal con la cual será enviado a diferentes épocas de la historia donde él sentirá en sus propias carnes la xenofobia. Este episodio es tristemente recordado porque durante la filmación ocurrió un accidente en el cual perdieron la vida de 3 personas, incluidas la del protagonista y 2 niños. Y por último, Patea la lata. Se trata de una residencia de ancianos que oculta más de lo evidente. Quizás es el cemento más flojo del pack, a pesar de haberlo dirigido el maestro Steven Spielberg. Y así. The Fly, de David Cronenberg, es un clásico del cine de ciencia ficción y terror que narra la historia de un científico interpretado por Jeff Goldblum, quien desarrolla una máquina de teletransportación. Durante una prueba, un accidente fusiona su ADN con el de una mosca, desencadenando una transformación gradual y aterradora. A medida que su cuerpo comienza a mutar, Seth lucha por mantener su humanidad mientras experimenta cambios físicos y psicológicos devastadores. La película es un viaje oscuro y perturbador que explora temas de identidad, deterioro físico y moralidad. La metamorfosis de Goldblum es visceral y gráfica, mostrando de manera impactante el declive de la humanidad mientras su mente y cuerpo se ven alterados irremediablemente. La relación entre Goldblum y la periodista interpretada por Geena Davis añade una capa emocional al relato, destacando la tragedia de su transformación. Algunos datos curiosos. Jeff Goldblum pasó varias horas al día en maquillaje y efectos especiales para su transformación en la criatura. La meticulosa representación de su metamorfosis ganó elogios por su realismo. La película recibió un premio de la Academia por sus logros en maquillaje, reconociendo a la innovación en efectos visuales y caracterización. El director, David Cronenberg, es conocido por su enfoque en el cuerpo humano y la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico en sus obras, temas que se exploran de manera prominente en The Fly. La película es una reinvención del clásico de ciencia ficción de 1958, ofreciendo una versión más oscura y visceral, alejándose del tono más ligero de la versión original. La combinación de efectos especiales prácticos y visuales, junto con la interpretación magistral de Goldblum, contribuyen a crear una experiencia cinematográfica inolvidable y perturbadora por partes iguales. Poltergeist es un thriller sobrenatural que sigue a la familia Freeling, que se muda a una nueva casa en una comunidad suburbana. Pronto empiezan a suceder fenómenos paranormales inexplicables en la casa y la pequeña Carol Ann comienza a comunicarse con seres espectrales a través de la televisión. A medida que los sucesos sobrenaturales se intensifican, la familia se encuentra atrapada en una lucha desesperada por salvar a Carol. La película, dirigida por Tom Hopper, director de La Masacre en Texas, y producida por Steven Spielberg, se destaca por sus efectos especiales innovadores para su época y su habilidad para crear una atmósfera de tensión y misterio. Las escenas icónicas como la del televisor estático con la frase "están aquí" han quedado grabadas en la cultura popular, contribuyendo a su legado como un clásico del cine de terror. Algunos datos curiosos. Para la escena en la que los objetos se mueven en la habitación de Carol Ann, se usaron cables y motores operados por control remoto para crear el efecto, logrando un aspecto realista. El director Tom Hopper, conocido por su trabajo en La Masacre de Texas,
fue seleccionado para dirigir la película, aunque se rumorea que Spielberg tuvo una gran influencia significativa en la dirección. Durante la filmación se utilizaron esqueletos reales en una de las escenas debido a que era más barato que hacer réplicas. Poltergeist fue un éxito comercial y crítico y su impacto cultural persiste hasta hoy, siendo referenciada y homenajeada en numerosas películas y programas de televisión. ¿Por qué deberías verla? Porque transciende el género de terror al que ofrece una historia convincente sobre la lucha de una familia contra fuerzas sobrenaturales. Su legado en la cultura popular, sus efectos especiales pioneros y su capacidad para generar suspenso y terror la convierten en una película imprescindible para los amantes del género. The Blob, 1988, es un remake de clásico del terror de los años 50, llevando la historia a una nueva generación de espectadores. La trama se desarrolla en un pequeño pueblo que se ve amenazado por una misteriosa masa gelatinosa que proviene de un meteorito. Esta sustancia se revela como una criatura alienígena que devora todo a su paso. La historia se centra en un grupo de jóvenes que intenta detener este ente mientras la criatura se expande y se vuelve cada vez más peligrosa. Dirigida por el magnífico Chuck Russell, esta versión de The Blob destaca por sus efectos especiales mejorados, ofreciendo una representación más aterradora y vivida del monstruo gelatinoso. La película logra combinar elementos de terror clásico como un toque moderno, manteniendo la esencia del original, pero añadiendo un mayor nivel de suspenso y tensión para la audiencia contemporánea. Claro está, de 1988. Algunos datos curiosos. Para crear la masa gelatinosa de The Blob, se utilizaron distintos materiales como gelatina, goma de silicona y otros compuestos viscosos para lograr una textura realista y repugnante. Durante la filmación, el equipo enfrentó desafíos técnicos para controlar y manipular la masa en las escenas, ya que debía moverse de manera convincente sin perder su aspecto amenazador. El diseño de The Blob se inspiró en organismos reales como los protozoos y las amebas, buscando crear una apariencia impactante y alienígena. La película se destacó por sus escenas impactantes y su capacidad para mantener la atención, ganándose un lugar en el género del cine de terror de 1980. ¿Por qué deberías verla? Porque ofrece una nueva visión del clásico original, con una combinación de efectos especiales mejorados y una narrativa actualizada que la convierte en una experiencia imperdible para los amantes del cine de terror. Es una película ideal para aquellos que buscan una dosis de suspenso y emoción sin igual y charcutería y efectos prácticos por todas partes. Y así terminamos con otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pegar una suscribida y nos vemos en el próximo video.